Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué bueno que nos acompañan de nuevo en este nuevo año 2023. Antes que nada, pues desearle que tenga un excelente año, que este año ojalá sea de bendición, que este año también usted lo pueda utilizar para las cosas del Señor, que usted pueda seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, y ojalá que nos acompañe durante este 2023 en los episodios que tenemos para usted en este su podcast Hablando con la Biblia. De nuevo, saludarle con gusto, mi nombre es Francisco Guillén. ¿Qué tal? De nuevo es un gusto tenerle por aquí, que nos esté escuchando nuevamente en este año y bueno, de nuevo le saludamos su hermano Josué Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches y le saluda a su hermano Miguel Gómez y hoy tenemos un tema nuevo. Es un tema que yo creo que todo creyente se nos ha pasado a veces por el pensamiento de decir, y ese es el tema, de por qué vale la pena vivir para Cristo. Si ya soy salvo, ya soy creyente, ya tengo la vida asegurada, ya voy al cielo. O sea, ¿por qué vale la pena vivir en santidad si ya sé que cuando yo muera voy a ir al cielo? Entonces, queremos hablar un poco de esto porque es un tema muy común que a veces cuando descuidamos un poco, no sé, la lectura, la oración, y se nos empiezan a venir en pensamientos tentaciones y obviamente quizás pecados que antes teníamos, pues es cuando pensamos esto porque, bueno, y de hecho, a lo mejor para poder introducir, hay un versículo donde el apóstol Pablo les habla a los romanos y les dice que pues, que si perseveraré en el pecado para que abunde la gracia. Y obviamente la respuesta es no. Entonces queremos empezar con este tema. Sí, es un tema, como decía Miguel, importante porque normalmente se agarran de aquí las personas, como comentábamos el otro día, que mencionan o enseñan que la salvación se pierde y que por lo tanto debemos, por así decirlo, de vivir de una manera adecuada o correcta para no perder la salvación. Pero realmente la Biblia nos enseña y nos guía de vivir de una cierta manera, pero no para no perder la salvación, sino en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, Dios ya mandó a Cristo, Dios ya mandó a su Hijo y Él ha muerto en la cruz del Calvario por mí. Entonces, si yo le acepto como Salvador, yo ya soy salvo, pero ahora vivo de cierta manera en agradecimiento a Dios. Por así decirlo, yo vivo para agradarle por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, ahorita vamos a ver algunos versículos. No sé si alguien tenga uno. Bueno, nada más para complementar. Ajá. Yo sé que hay muchos versículos donde nos podemos apoyar de por qué razón deberíamos de vivir en santidad, alejados del pecado y como decías tú, agradando a Dios. Pero yo creo que quizás la razón principal es precisamente por gratitud. Sí. Obviamente yo sabía cuál era mi destino como pecador y no merecía absolutamente nada más que la condenación, pero Dios me ha salvado por gracia a través de Jesucristo y obviamente por gratitud yo debería de darle mi vida a Él y agradarle siendo un buen creyente, apartado del pecado y en santidad. Una parte importante de lo que mencionaba Josué es la perspectiva que tienen muchas personas. Desgraciadamente hay muchas personas que viven o tratan de vivir una santidad por no perder la salvación. Ya habíamos hablado en episodios anteriores que la salvación es algo eterno, que la salvación es algo que no se puede perder a la luz de las Escrituras. Y sabemos que este tema siempre va a generar muchas controversias, pero eso es lo que enseña la Escritura. Hay muchos versículos que nos hablan verdaderamente que la salvación es eterna, es decir, que nosotros no la podemos perder. Si nosotros no la pudimos ganar, tampoco nosotros la podemos perder. Y Cristo es el que asegura nuestra salvación, no nosotros, no nuestras obras, ni mucho menos. Y desgraciadamente esto es un tema que mucha gente tiene esta idea. Si yo me porto bien, entonces yo puedo seguir siendo salvo. Si me porto mal, entonces yo ya no soy salvo. Y ellos basan la vida en santidad, en ganar o perder la salvación. Y verdaderamente esto
creo yo que se vuelve algo muy, muy complejo, se vuelve algo muy, vamos a decirlo así, hasta muy difícil de vivir con ello. Porque pues imagínese, usted no puede dejar de pecar porque aún tiene carne, porque aún tiene este cuerpo pecaminoso, carnal. Y entonces en cualquier ratito que por ejemplo yo haga algo malo, etcétera, pues entonces voy a estar pensando, ya no soy salvo, ya cometí pecado, etcétera. Y verdaderamente, como ustedes lo han dicho, creo que la santidad de un creyente debería de enfocarla precisamente por la gratitud y por ser agradable a Dios. Es decir, yo sé lo que a Dios le agrada, y eso también creo que es una parte importante de entender. Si nosotros sabemos lo que a Dios le agrada, pues obviamente esa gratitud es la que nos va a llevar a serle agradables a Dios. Nosotros lo podemos utilizar en cualquier relación personal aquí que tenemos sobre la tierra. Por ejemplo, tenemos a nuestros padres, a nuestras madres, que sabemos lo que le agrada. Vamos a suponer, va a ser su cumpleaños y queremos un día especial y sabemos lo que le gusta de comer y lo hacemos para que se sienta bien. O en gratitud a lo que Él pues nos ha dado o lo que ellos nos han dado. Por ejemplo, nosotros igual con nuestras esposas sabemos lo que le agrada, de vez en cuando que le llevemos no sé, una flor, unos chocolates, llevarla a comer, etcétera. Y en gratitud hacemos lo que le agrada. Entonces, esa parte de la gratitud es lo principal que nos debe de motivar a nosotros como creyentes a vivir una vida santa. La gratitud es la parte principal, como bien lo decías, Miguel. Si nosotros ya sabíamos que íbamos rumbo a la condenación, que por nosotros mismos no podíamos hacer absolutamente nada para salir de esta condición, que entre nosotros y Dios no había una relación, que nosotros estábamos condenados al pecado, que nosotros merecíamos el castigo de nuestros pecados, es decir, que nosotros estábamos en la ruina, muertos al pecado, y que Dios en su misericordia mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, pues entonces eso nos debe de llevar precisamente a una gratitud y a poder vivir verdaderamente una vida en santidad. Ahora, si nosotros podemos ver desde la antigüedad, Dios siempre ha querido hacer una diferencia entre su pueblo y los demás pueblos. Y esa es otra cosa también que es importante, el testimonio. ¿Por qué conviene vivir en santidad? Y más a ratito vamos a desglosar versículos. Porque también el testimonio es importante. Como muchas veces hemos escuchado, ¿sí? Que la palabra enseña, pero el testimonio arrastra. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero mucha gente siempre nos critica por el testimonio. Uno hace, por ejemplo, algo, ¿y eso qué es cristiano? Y dice que es cristiano. Y dicen que son los cristianos. Entonces, sí, primero obviamente es la gratitud a Dios, pero también el hecho de vivir vidas santas hace que los demás que están a nuestro alrededor, ¿sí? Nuestros vecinos, amigos, hasta nuestros familiares, cuando nos volteen a ver y vean nuestra santidad, pueden decir, verdaderamente este es un hombre de Dios, y que vean una paridad entre lo que nosotros decimos de la Biblia y lo que nosotros vivimos de la Biblia. Y eso también es muy importante, porque como todo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Imagínense que yo a un joven le digo, peínate bien, y yo llego despeinado, pues me va a decir, pues entonces, ¿cómo no? O sea, entonces, esa parte de gratitud, pero también tomar en cuenta que nuestro testimonio ante los demás también es algo que es agradable a Dios y que también ayuda para poder ganar a veces otras almas por medio de nuestro testimonio y obviamente a través del Evangelio como tal. Sí, y esto, bueno, yo creo que todos los comentarios que vamos a decir es de una persona siendo ya salva, sí. Porque ahorita no vamos a tocar el tema como tal de cómo ser salvo, sino ya que somos salvos, cómo deberíamos de vivir. Y es que una persona, por ejemplo, que no es salva, pues no le va a interesar agradar a Dios, o no le va a interesar querer hacer lo que a Dios le gusta, o no le va a interesar querer aprender de la Biblia para ver qué es lo que Dios dice. Y por ejemplo, un versículo que tenía en mente es Salmos 40, el Salmo 40, el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, una persona para agradar a Dios, por así decirlo, principalmente debe ser salvo para que le agrade el hecho de hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué?
Porque si tú le platicas a tus compañeros del trabajo lo que tú haces, pues te van a decir que eres a lo mejor aburrido o que quizás no te van a entender y que por qué vas a la reunión, por qué todos los domingos en vez de salir a otro lado te tienes que congregar para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Entonces se les va a hacer algo como no tan divertido, por así decirlo, pero una persona salva es algo que le va a agradar. O sea, el hacer las cosas para Dios es algo que te va a agradar, que te va a hacer sentir bien, que te va a hacer gozarte de lo que estás haciendo. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta de lo que vamos a decir es de una persona ya siendo salva. Y como bien hemos dicho o han dicho, es una persona viviendo de esta manera en gratitud hacia Dios. Por ejemplo, ahorita que ponías el ejemplo, Paco, del matrimonio. Yo, por ejemplo, como decías, no hago algo para agradar a mi esposa, para no perderla, sino porque ya la tengo y porque la amo. Entonces es igual. No es que yo vivo para Dios, para no perder mi salvación, sino vivo para Dios y trato de agradarle porque lo amo, porque aprecio lo que ha hecho por mí, y por eso es que tratamos de hacer su voluntad, como dice este versículo, y dice que su ley está en mi corazón. O sea, buscamos siempre de guardar, por así decirlo, lo que a Dios le gusta y hacer conforme a su voluntad. Fíjate, estaba pensando en la gratitud de vivir vidas santas para Dios, para agradarle. Uh-huh. Este era el plan original, antes de que Satanás echara a perder este plan de Dios, que bueno, no queremos decir que lo echó a perder, porque Dios cuando mandó a Jesucristo rescató realmente lo que él quería y ha sido más glorioso, pero Dios había creado a Adán para que pudiéramos ver la gloria de Dios y como un Dios, pues, agradarle a él. Entonces, obviamente, nosotros ya siendo salvos hemos sido justificados. Gratitud, deberíamos de vivir vidas santas para Dios, como hemos dicho, aunque muchos pueden decir, pero todos seguimos pecando o tenemos pecado en nosotros. Sí, pero obviamente Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo que nos ayuda, y obviamente vivimos así porque vemos como nuestro propósito, o el propósito de Dios, a dónde vamos, porque dice un versículo, o dice la palabra de Dios, que el que comenzó esta obra la perfeccionará en nosotros. Obviamente nosotros algún día vamos a tener cuerpos glorificados y semejantes al de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente seremos lo que Dios desde un principio quería hacer. Pero yo sé, vamos a estar nombrando algunos versículos, y aunque no los hagamos, no hemos puesto cuál el primero y cuál el segundo, vamos a estar nombrando algunos, pero queremos poner bases, pues, bíblicas del por qué deberíamos de agradarle a Dios. También quería, por ejemplo, como empezar con algunos versículos. Leemos, el apóstol Pablo lo dice en la primera carta de Corintios y también en Romanos, en los saludos que él da. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Obviamente, como decía Josué, este tema es más guiado con un creyente, pues, con el propósito de saber y de animar. Si alguien está pensando, bueno, pues yo ya soy salvo, pero pues si ya soy salvo, puedo pecar o puedo vivir no como debería. Pero dice aquí: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y quiero resaltar eso, dice: llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Obviamente quisiera enfatizar de que ya siendo salvos hemos sido llamados a ser santos. Entonces ahí va una donde podríamos agarrarnos de ahí, que hemos sido llamados a ser santos. Y obviamente, ¿por qué hemos sido llamados a ser santos? Porque Dios es santo. Entonces, como primer punto, podríamos decir que deberíamos de empezar a practicar la santidad, siendo ya salvos. Y es que es muy importante esto de poder pensar por qué tengo que cambiar ya ahora que soy salvo, porque realmente se tiene que ver esta transformación. Por ejemplo,
tenemos el versículo que dice que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. O sea, somos renovados, por así decirlo. Y por ejemplo, ahorita tenía en mente, hace poco fue el Mundial, y entonces yo creo todos vimos las noticias de los japoneses, que acabando el partido ellos se paraban y recogían su basura. Y entonces ellos están representando a su país y de alguna manera lo están haciendo quedar bien, porque es como una cultura que ellos tienen o una tradición que a donde van se ponen de acuerdo para demostrar como de dónde vienen o qué son ellos. Entonces, de alguna manera sí también debería ser un cristiano que donde tú vayas se note una diferencia a lo común, pues, o a otras personas, que alguien te conozca y puede decir realmente, oye, como que es diferente, como que se comporta diferente, como que no es igual que los demás. Entonces deberíamos ser de alguna manera como representantes de Dios. O sea, deberíamos no solamente predicar el evangelio, sí, es muy importante, pero también deberíamos ser representantes, porque realmente somos hijos suyos. Por eso dice la Biblia que al que cree en él le ha dado la potestad de ser hecho hijos suyos. Y también quería leer otro versículo que me gustó, es Romanos 12:2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, sí debemos de por así decirlo, de transformarnos y tratar de ser cada día. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana, no es que hoy te salves y en un mes ya vas a ser completamente diferente, pero sí es una vida donde tú estés tratando día con día, y durante los años que estés en esta tierra, que tú estés tratando de ser diferente, de actuar diferente, de pensar diferente, y cada vez más apegarte a la voluntad de Dios. Algo importante es, precisamente muchas veces esta premisa surge de que, entonces, si ya son salvos, pues pueden hacer lo que quieran. Es decir, que acá ustedes dicen que la salvación ya es completamente segura, sí, pues entonces vamos a hacer lo que queramos y no va a pasar nada. Pero no, eso es todo lo contrario a lo que Dios enseña. Ya Miguel ha leído por ahí en Romanos 6, capítulo 2, ¿sí? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Es decir, si Cristo ya murió por nuestros pecados y sabemos lo que le costó al Señor Jesucristo morir por nuestros pecados, pues ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado que sabemos que a Dios no le agrada y que le costó lo más valioso que Él tenía y que tenemos nosotros, que es al Señor Jesucristo? Pero precisamente también ahí en el mismo Romanos capítulo 6, dice aquí, voy a leer el 17, pero gracias a Dios que aunque eras, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y liberados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y lo que quiero enfatizar es esto, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, este es otro llamamiento, y esto es algo que Pablo va a dejar claro. No quiere decir que uno ya es salvo por la eternidad, la salvación está completamente segura, entonces yo puedo seguir viviendo en pecado. No, al contrario, sino que este es un llamamiento, precisamente esto es un propósito, a que si antes, por ejemplo, sí, yo hacía un pecado y le ponía muchas ganas y buscaba las maneras de hacerlo y me esforzaba tal vez por traer dinero para el vicio, etcétera, qué sé yo, y buscaba muchas cosas para poder cumplir con esos deseos de pecado. Ahora, en lugar de presentar mi cuerpo, sí, o estos miembros al pecado, ahora también esto es importante, presentarlo para Dios, para la justicia, para ser un instrumento útil para Dios. O sea, y eso es verdaderamente la gratitud. Yo ya me di cuenta de lo que me rescató, entonces ahora quiero presentarme útil para Dios. Y partimos de lo que es entonces la santificación. La santificación precisamente es apartarnos para algo. ¿Sí? Eso es la santificación.
apartarme para Dios, saber a quién yo le pertenezco, saber a quién yo debo de agradarle. ¿Sí? Y vemos muchas veces lo que dice la Escritura. ¿Sí? No améis al mundo, el otro día hablaba esto en la predicación de esto, no améis al mundo ni los deseos que en él hay. Luego dice Juan también, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, todo eso nos debe de llevar a nosotros a verdaderamente considerar que vale la pena la santidad por y para Cristo. Es decir, para presentarnos agradables delante de Él. Y es muy importante entender esto, que como dice ahí, también voy a leer desde el 20, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces de nuevo aquí vemos otra vez este llamado a la santificación, pero no solamente eso, sino que tenemos un fruto. Y no solamente eso, sino que vamos a tener una recompensa de esta santificación. O sea, eso es algo también que nosotros deberíamos de tomar en cuenta y deberíamos de poner en nuestras mentes y nuestros corazones, que todo, dice la Escritura, todo lo que hagáis para el Señor no es en vano. Pero no solamente esto, sino que también vamos a tener una recompensa en el tribunal de Cristo por nuestra santificación. ¿Por qué tanto nos apartamos para? Y esto también no quiero yo que se piense, y creo que ustedes también van a coincidir en como muchos dicen, no, se me fue el nombre de estas personas que vivían apartados. Se me fue el nombre, ermitaños, perdón. De estos ermitaños que entonces, pues como me tengo que apartar, pues entonces tengo que irme a una montaña lejana y vivir en una caverna y no ver a nadie. No, creo que verdaderamente es precisamente en las cosas cotidianas que nosotros hacemos, ¿qué tanto nos apartamos para Dios? ¿Qué tanto dedicamos tiempo para leer su palabra? ¿Qué tanto dedicamos tiempo para orar? ¿Qué tanto dedicamos tiempo para compartir el evangelio? ¿Qué tanto dedicamos tiempo a hacer buenas obras que le agradan al Señor? ¿Qué tanto dedicamos tiempo para eso precisamente, la santificación? Y por eso vale la pena, porque aparte de que es un llamamiento y algo que a Dios le agrada, ver que alguien que ha sido salvo viva para Él, también va a tener un fruto. O sea, no es algo que va a quedar nada más porque sí. Dios no estaba en necesidad de darnos absolutamente nada por nosotros apartarnos para Él. Pero aparte de la gracia y la misericordia que ya usó con nosotros para salvarnos, todavía es tan grande su amor y su misericordia que está dispuesto a darnos frutos en el tribunal por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Creo que eso es algo que también deberíamos de pensar y de poner en nuestros corazones, de que aparte de todo vale la pena porque también va a tener su premio en el tribunal de Cristo. Sí, mira, dijiste algo importante también, que estaba pensando en eso, Paco, de que obviamente el mundo, lo que es el mundo en sí, el pecado, los que no han aceptado sino rechazado a Dios, Dios los considera como enemigos. Y obviamente dice en 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 14, le está hablando el apóstol Pablo a los creyentes, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Obviamente, y dice en Mateo capítulo 5 y versículo 14, dice el Señor Jesucristo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y creo yo que también es algo que deberíamos tener muy en cuenta, que nosotros somos la luz del mundo. Obviamente Dios vino a este mundo siendo la luz y ahora nos ha dejado a nosotros los creyentes como la luz del mundo. Y dice que obviamente siendo la luz no se esconde debajo de un almud, debajo de una tapa. Obviamente ahora a través de nosotros es como Dios va a llegar a otras personas, a otros corazones, a alcanzar más almas a través de sus hijos que somos luz. Entonces, siendo creyente, estaría muy mal
si tengo esta mentalidad de decir, bueno, pues ya soy salvo. O sea, mi seguridad, si yo peco ahorita o estoy con el mundo, pues yo ya voy al cielo de todos modos. Pero dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Sí. Entonces, también estaba pensando en el versículo, Paco, donde leíste en Romanos. Ujú. Y también se me hace algo muy interesante más atrás en el versículo 6 del capítulo 6 que leíste. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Obviamente la palabra de Dios nos enseña que nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el viejo hombre quedó atrás y somos un hombre nuevo, un hombre renovado. Y dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Obviamente, yo creo que estos versículos de Romanos nos dicen de una forma muy clara cómo ahora nosotros, siendo ya no siendo, o ya no teniendo este cuerpo viejo que murió al pecado, sino ahora un cuerpo nuevo que vive para Dios. Sí. Y ahorita que estaban hablando, me hicieron recordar a los jornaleros o a los trabajadores que recibieron talentos, que les dio a uno 5, a otro 3 y a otro 1. Y ya que después regresó y el que había hecho 5, el que había recibido 5 tenía 10, el que había recibido 3 o 2 Sí. tenía 5, y había uno que le dio solamente 1 y tenía el mismo. Entonces creo que también eso es una manera como de darnos a entender de que siendo salvos deberíamos trabajar para el Señor, y como decía Paco, ningún trabajo va a ser en vano. O sea, ningún trabajo que yo haga va a ser, pues ya lo hiciste, pues muchas gracias, sino todo tiene, por así decirlo, su recompensa o su mérito delante de Dios. Y creo yo que otra de las maneras de las cuales podía yo vivir para agradar a Dios es practicando la obediencia. Uh-huh. Porque Sí. también es algo importante. Por ejemplo, para ser salvo, primeramente, tuve que obedecer al Evangelio, tuve que obedecer a lo que Dios decía. O sea, tuve que reconocer de que, no me voy a salvar a como yo pienso, o a como la religión me está diciendo, o a como me están diciendo el mundo, sino voy a obedecer el Evangelio. Entonces, desde ahí empezamos a practicar la obediencia al tener o al recibir el mensaje del Evangelio. Y también, ya siendo salvos, deberíamos de practicar la obediencia en cuanto al trabajo. O sea, si en tu asamblea alguien te pide ayuda para algo, no es que, por así decirlo, seamos trabajadores y que alguien los mande, pero sí deberíamos estar dispuestos a obedecer, a ayudar, a que alguien te pida algo, está bien, lo hago. Y esta es una manera también de como cristianos poder mostrar que realmente somos hijos de Dios, mostrando la obediencia. Y también lo que tenía en mente es, otra manera es mostrar o vivir en amor. Por ejemplo, dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces, otra de las cosas que nos manda Dios para mostrar en nuestra vida como creyentes es andar en amor. Y como mencionábamos al principio, al ser salvos es un cambio. Y no es un cambio, por ejemplo, que nuestra personalidad va a cambiar o nuestra forma de ser. Por ejemplo, no quiere decir que si yo antes era,
chistoso ¿cómo se dice cuando eres introvertido? Lo contrario. Extrovertido. O sea, no quiere decir que si yo era extrovertido, ahora ya haciendo algo voy a ser introvertido y más calmado, ¿no? O sea, vas a ser igual, pero sí vas a tener una manera diferente de pensar, una manera diferente de actuar, pero vas a tener tu misma personalidad. Pero sí, una forma es de mostrar el amor. O sea, no es tanto que ya vas a ser más serio o más, como muchos piensan de que los cristianos son aburridos. O sea, no quiere decir eso. Vas a seguir teniendo tu mismo carácter, tu mismo, por así decir, la misma esencia, pero que sí se vea esa disposición tuya a obedecer la palabra de Dios y andar en amor con tus hermanos. Algo que quisiera yo tomar en cuenta es Primera de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer esta porción. Es una porción algo grande, pero creo que resume muy bien todo lo que hemos dicho hasta ahora. Dice 2:11: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y precisamente creo que esto es algo que nos llama a abstenernos. La abstención es saber que lo puedo hacer, pero no lo hago porque no es agradable a Dios y porque no me conviene. Eso es abstenerme, que aunque yo pueda hacer, no lo hago. O sea, eso es una parte importante. Como bien lo dice Pablo, o sea, nosotros ya hemos sido libertos del pecado, libertados del pecado. Entonces voy a hacer, no, me abstengo de hacerlo. Luego también dice ahí, fíjense bien, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Y esto es lo que hablábamos del testimonio, ¿sí? O sea, a lo mejor los demás gentiles van a empezar a murmurar de nosotros, como decía hace rato Josué, ¿no? Como muchas veces nos dicen, que santurrones, que aburridos, y murmuran muchas cosas, tal vez, ¿sí? No, por ejemplo, no vamos a suponer que tenías una fiesta con la familia y tú dices, no, pues tengo que ir a una reunión, ¿no? Y no, pues cambiaron a la familia, mira nomás, no quieren a sus padres o qué sé yo. Pero el día de la visitación, es decir, cuando venga, sí, pues es donde van a ver verdaderamente qué le agradó más a Dios. Y eso es importante porque también eso es un testimonio para los gentiles. Dice aquí, por causa del Señor, aquí está el principal motivo, por causa del Señor, es decir, no lo hagamos por querer ganarnos la salvación, sino por el Señor, por el amor que Él nos tuvo a nosotros. ¿Cómo le vamos a agradecer nosotros el amor? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, etc. Luego dice el 15, porque esto es bien importante, porque este versículo a mí me gusta mucho siempre que hablamos de este tema o que pienso en este tema. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, esa es otra de las maneras por las que conviene vivir en santidad. Porque esa es una de las maneras, como ya hemos dicho, de que los demás pueden verdaderamente decir, Dios existe. O sea, eso es importante. ¿Cómo nosotros damos testimonio verdaderamente? Hace rato, por ejemplo, le decía a Miguel, es que muchos no saben ni qué dice la Biblia, o muchos critican, pero ni siquiera saben a qué se refiere. Y cuando nos ven a nosotros, dicen, caray, pues es cierto, o sea, su ignorancia es callar. Y por ejemplo, vamos a ver más adelante para ya no tampoco quitarles mucho tiempo a ustedes, pero por ejemplo es lo que dice versículos más adelante. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Para esto fuimos llamados. Es decir, fuimos llamados verdaderamente para obedecer y para ser agradables al Señor, para soportar y para dar un testimonio verdaderamente a los demás. Y esto verdaderamente es algo muy, muy importante. Yo siempre he dicho que el testimonio es algo que los demás siempre ven.
Esa es una manera, yo creo que todos tenemos de ir testificando el Evangelio, por eso se llama testimonio, por la manera en que vivimos. ¿Cómo vivimos nosotros para agradar a Dios? Sí, eso es lo primero, pero que también conviene vivir en santidad para que los demás vean. Y muchas veces, por ejemplo, no tienen excusa. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, no, uno está en una comida familiar. Y no, hombre, mira, este menso no toma, o este aburrido, amargado. Pero verdaderamente cuando ellos ven las causas que, por ejemplo, produce el consumir alcohol, en cómo pierden sus sentidos, en que luego andan peleando, etcétera, hasta ellos mismos están de acuerdo que tomar es malo. O muchas cosas que, por ejemplo, no, hombre, este no anda con varias mujeres, mira nomás, está menso. Pero todo el mundo sabe que tener varias mujeres, etcétera, no está bien o que no es correcto por muchas cosas. Y ellos mismos terminan cayendo en cuenta que verdaderamente uno hace lo bueno, lo que es agradable a Dios. Entonces, también por eso es algo importante que nosotros tratemos de vivir en santidad, porque es una manera que tenemos de demostrarle a los demás la obra que Dios está haciendo en nosotros. Una vez ahí en el trabajo me decían, estaban pues platicando entre varios y luego empezaron a hablar de que yo era cristiano y así. Y me acuerdo que dice una muchacha de ahí, no, es que ustedes como que sí se lo toman pues bien en serio, es lo que yo veo, como que sí lo hacen pues de verdad, porque uno así como en la religión que uno pertenece, pues como que, pues nada más dice, sí, pues soy. Nada más es por decir, yo pertenezco a tal religión. Pero dice, ustedes como que sí pues se lo toman en serio, y pues realmente, o sea, debería de ser ese el propósito de no nada más decir soy cristiano, sino también de demostrar o de hacer cosas que realmente sí le agradan a Dios. Fíjate, yo quisiera hacer un paréntesis y con todo esto que estamos leyendo y quizás algunos versículos más que vamos a decir, si realmente lo aplicáramos en nuestras vidas, pues seríamos realmente lo que deberíamos ser, ¿verdad? O sea, buenos creyentes. Pero con el ejemplo que estabas poniendo tú, José, acerca de esos hombres que recibieron talentos, ya después, a los que lo trabajaron, unos obviamente les dio la capacidad de hacer unas cosas y otros dependiendo de sus capacidades, pero trabajaron. Y al final de cuentas, este señor, el que llegó para premiarlos, les dice, buen siervo fiel. Entonces, yo sé, obviamente, todo lo que estamos diciendo deberíamos de hacerlo en verdad, genuinamente, o sea, no nada más aparentar que somos creyentes, aparentar que somos buenos creyentes y que conocemos, no nada más eso, está bien conocer, pero siempre enfatizamos que deberíamos de obedecer. Hay versículos donde habla, donde dice que Dios se agrada más en el obedecer que en los sacrificios. Sí. Entonces, deberíamos de tener muy en cuenta que deberíamos no nada más aplicar esto cuando estamos con más creyentes, sino más deberíamos de aplicarlo cuando estamos en el mundo, para que vean en nosotros, como decía Paco, que realmente le pertenecemos a Dios, que somos diferentes. Y entonces, bueno, y de hecho iba esto de que el propósito principal es serle fiel a Dios, porque al final de cuentas lo que Dios va a contar de nosotros es la fidelidad. Y quiero enfatizar eso porque hay quienes, no sé, está bien, obviamente Dios nos ha dado dones donde cada uno los va practicando y obviamente uno se da cuenta de que ese hermano tiene ese don o ese hermano tiene ese don y está bien, ¿verdad? O sea, obviamente los dones son para aplicarlos entre nosotros mismos, entre los creyentes, pero hay quienes se meten mucho en esto y quieren, no sé, aparentar que saben, y obviamente lo digo con respeto, ¿verdad? Porque voy a un propósito. Quieren aparentar, no sé, que saben mucho, que oran bien, que cantan bien. O sea, ellos creen que están ganando puntos con esto. De que se levantan, no sé, a dar un ministerio y lo quieren dar de una forma muy elocuente. Muy elocuente.
cuando... para humillar, ¿no? O para humillar, sí, o Exacto. sea, como dando a Que entender... los demás vean que yo Ándale. estoy por encima de... Dando a entender de que yo soy más que esto. Ajá, y no por gratitud al Señor y por verdaderamente procurar que el pueblo lleve algo para meditar Ajá. y para enaltecer al Señor. Sí, y obviamente quizás empezó bien, empezó a hacerlo, pero no sé, a lo mejor se dio cuenta que lo hacía bien, Ujú. o él pensaba que debería hacerlo mejor y se fue por ese camino. O sea, y obviamente estamos dando ese ejemplo, pero hay muchos caminos por el cual muchos se van, pero al final de cuentas, lo que cuenta realmente para Dios, obviamente está bien aplicar los dones, pues, muy bien, para eso son, pero lo que va a contar para el Señor no va a ser de que yo era muy elocuente para hablar, no va a ser de que yo en las reuniones cantaba y le metía coro y todo eso, o no va a ser de que Dios me va a dar un buen lugar porque fui un buen orador. No, va a ser porque fui fiel, porque le fui fiel. Y no sé, o sea, a veces pienso así y me gusta pensar de más cuando quizás vimos a un hermano que desde que empezó hasta que se murió estuvo ahí y nunca resaltó. Ujú. Pero ahí está. Pero quizás él oraba, quizás él venía y nadie lo veía y hacía la buena obra y todo eso. Y al final de cuentas Dios le va a decir, buen siervo fiel. Sí. Y obviamente habías tú recalcado de que todo esto, obviamente, no lo hacemos con ese fin de que Dios nos va a calificar, aunque Dios nos va a premiar Sí, claro. en el Tribunal. tribunal de Cristo. Pero obviamente Dios va a dar a cada uno Ajá. conforme a lo que hicimos. Y ya ves que dice que quizás a uno sus obras van a ser de heno y hojarasca. Cuando para nosotros, o quizás él pensaba que lo veían como que no, o sea, uno decía, pues a este le va a dar puro oro. Pero al final de cuentas, Y es que fue heno y hojarasca. Perdón que haga el paréntesis ahí, yo también, Miguel, precisamente sé lo que es el heno y la hojarasca. O sea, es como algo muy grande, pero en realidad es algo que no tiene valor. Cuando Sí. es probado se hace... Exacto. Sí, cuando es Exactamente, probado con el cuando fuego, pasa se por hace el nada. fuego, se deshace, y el oro no. El oro puede ser un gramito, pero ahí está y se mantiene. Y me hiciste pensar ahorita, Miguel, que decías esto de David, un siervo conforme al corazón de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo Dios puede decir que David fue un siervo conforme a su corazón si pecó un buen de veces? O sea, nosotros tenemos la típica del adulterio, pero hubo muchas cosas en que David se equivocó. Pero a pesar de sus errores, su corazón seguía estando con Dios. Y a pesar de las cosas, el corazón de David seguía tratando de agradar a Dios, aún sabiendo que se había equivocado, pero él sabía que quería hacerle agradable a Dios. Y eso es importante que eso nos dé ánimo también. Porque luego hay muchos que dicen, no, pues es que ya pequé y pues ya para qué, ya no sirvo para nada, soy un mal creyente o no creyente soy. No, si usted falló, ni modo, hermano, dice la Biblia que es imposible que no vengan tropiezos. Pero siga para adelante, restáurese, ya habíamos hablado de la restauración, vuelva a tener la comunión con Dios y siga siendo como decimos, vale la pena vivir para Cristo porque los demás siguen viendo a Cristo, porque los demás van a poder observar, porque va a seguir siéndole agradable a Dios. Siga para adelante. De lo que decían Miguel, dice Santiago capítulo 1, ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, y eso es algo que verdaderamente debemos de tomar en cuenta, que eso es lo que Dios quiere verdaderamente en nosotros, o sea, que nosotros seamos hacedores de la palabra. ¿Sí? El otro día escuchaba un comentario que me gustó mucho y me hizo pensar verdaderamente lo que tú decías, Miguel. Yo creo que cada uno de nosotros siempre pone o siempre debe de ser autocrítico y de estar pensando en el corazón verdaderamente por qué estoy haciendo las cosas. ¿Estoy haciéndolas para que los demás me vean o las estoy haciendo para que los demás se den cuenta que yo sí estoy leyendo, que yo sí estoy orando o por qué las estoy haciendo? Y decía, no me acuerdo la persona, desgraciadamente, pues quisiera darle crédito, no me acuerdo. Decía predicador o maestro de la palabra, decía, cuando yo me subo a un púlpito, tengo que estar más seguro de que mi esposa pueda avalar completamente lo que yo digo que los demás. Dice, porque a los demás yo los puedo engañar. Ellos van a decir, qué maestrazo. Pero si yo llego a mi casa y hago todo lo contrario de lo que enseñé, pues entonces solamente soy un oidor olvidadizo.
y no un hacedor. Entonces, de lo que decías, Miguel, eso es algo que Dios quiere ver verdaderamente, que nosotros su palabra la hagamos nuestra. Ajá. Que sea nuestro sentido de vida, pues, que sea nuestro objeto de vida, que seamos de una sola pieza, pues. ¿Sí? Ajá. Y a la vez, fíjate, es algo tan sencillo, pero a la misma vez tan sublime para Dios que vivamos así. Sí. Yo me acuerdo, y obviamente no voy a hablar de nadie, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando estaba más chico, yo veía a predicadores que se levantaban y oraban, o sea, y yo ya era salvo. Y yo decía, no, pues, ¿para cuándo llegarle a uno de esos? O sea, como haciéndonos pensar de que es una competencia entre los cristianos. Entre quién canta mejor, quién predica mejor, quién se ve que es más movido. ¿Quién sabe más, no? ¿Quién sabe más? No, o sea, no es una competencia. Y obviamente, cuando ves a una persona que tú la creías que iba a recibir puro oro y después te das cuenta que no es así, o sea, entonces tu objetivo estaba en él y no en Cristo. Entonces, yo creo que es algo importante de tenerlo en cuenta, y para no desanimarnos, que lo que más va a contar para Dios es la fidelidad. O sea, estamos ahí, y no nada más estar ahí como una estatua, sino estar ahí orando y esforzándome. Y ¿sabes qué? Como tú decías, sí, caí en pecado, pero yo sé que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y me enseña a Cristo, Dios, a través de Juan, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme otra vez, y ahí voy. Esa es la fidelidad. Entonces es importante saber que con todo esto le estamos siendo fiel a Dios, y es precisamente lo que Él quiere. Yo creo también, yo a veces pensaba, ¿por qué nos reunimos tantas veces, o por qué tenemos que estar leyendo todos los días la Biblia? Pero realmente, si fuésemos salvos y viviéramos sin congregarnos o sin trabajar para el Señor, o sin buscar agradarle, o sin buscar hacer lo que a Dios le agrada, pues realmente pasaría un tiempo y ya después seguiríamos siendo igual que antes. Exacto. Entonces creo que es algo muy importante el vivir para Dios, el trabajar para Dios, para que siempre estemos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, cuando venimos y partimos la cena del Señor, recordamos la sangre, recordamos su cuerpo, alabamos a Dios con cánticos, con adoraciones. En el estudio bíblico aprendemos de su palabra. En la predicación del Evangelio podemos decir, pero ya soy salvo, pero nos gozamos de las buenas nuevas. O sea, muchas veces quizás escuchamos algo repetido o algo que ya sabíamos, lo volvemos a escuchar, pero realmente eso es la vida cristiana. O sea, estar siempre escuchando, gozándonos, recordando, porque hay veces que hasta se nos olvida y de repente lo volvemos a escuchar y sí es cierto, y es bueno pues estar por eso viviendo para agradar a Dios, porque nos estamos de alguna manera motivando o animando a seguir adelante. Y por ejemplo, ahorita se me va dónde está este versículo, pero el versículo que dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. Y realmente una cosa podemos darnos cuenta de que realmente el Espíritu Santo es una persona, porque dice: no entristezcáis al Espíritu. O sea, no es simplemente, como muchos dicen, una fuerza activa o algo así, sino es una persona que mora en nosotros, dice la Biblia, y por eso dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, sino por eso mencionaba que hay que practicar la obediencia, porque muchas veces el Espíritu Santo nos guía o nos motiva a hacer algo, pero muchas veces uno como que dice: no, mejor no, o no, mejor esto, y por eso deberíamos de practicar la obediencia para dejarnos realmente mover o guiar por el Espíritu Santo, para siempre estar haciéndolo agradable ante Dios. El otro día nuestro hermano Pablo daba una enseñanza de Juan 21 y precisamente creo que queda muy marcado en esto. El Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz del Calvario. Los discípulos pensaban que ya no estaba presente, es decir, pues no sé si no les quedaba claro todavía lo de la resurrección, etcétera. Pero lo que quiero llegar es que precisamente ellos volvieron a lo que eran antes. Juan 21 vemos que otra vez se fueron a la pesca y que, pues por decirlo así, pues a lo mejor ellos pensaron: pues ya está, conocimos al Señor y pues otra vez vamos a lo que hacíamos antes y vamos a pescar al mar.
y de nuevo el Señor se les vuelve a aparecer. Y verdaderamente a mí ese capítulo a mí se me hace muy, muy padre porque el Señor Jesucristo les llama hijitos. O sea, otra vez el amor mostrado. Pero creo que otra vez les vuelve a dejar claro precisamente cuál es el propósito de haber sido discípulos. O sea, no es el volver a la vida que teníamos antes, sino que después de ahí vemos en otros de los evangelios que les va a dejar la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, les está diciendo, no, ya no vuelvan a lo que eran antes. Ahora hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para mí, que pueden hacer para Dios. Vayan a trabajar en las cosas del Señor. Dejen las redes. Y como si fuera, Él les deja claro todo esto. Mira, si yo quisiera, el Señor lo hizo. 153 peces ahí rápido lo sacó. Ellos no habían pescado nada. Pero ya no los quiero en esos propósitos. Ahora lo que quiero es que vayan y sean pescadores de hombres como se los había dicho al principio. A Pedro le dijo, vas a ser pescador de hombres. Y vemos que Pedro otra vez estaba hasta desnudo y demás, como si fuera otra vez en su hábitat natural. Pero el Señor les va a decir, no, o sea, no vuelvan otra vez. No vuelvan otra vez a lo que eran antes. Y vamos a seguir. Y la casualidad que de las primeras cosas que vamos a ver en el libro de los Hechos es precisamente un Pedro dando una predicación donde se salvan miles de personas. O sea, él a lo mejor pues ya era lo de antes. Pero cuando vio o cuando se dio cuenta verdaderamente, no, Dios no me salvó para esto, Dios no me salvó para vivir otra vez como antes. Él me salvó para su gloria y yo voy a vivir para agradarle a Él. 3,000 personas. Y creo que esa es una de las preguntas que responde si vale la pena vivir para Cristo. Cuando uno ve, por ejemplo, que con tu esfuerzo, y no digo que sea por uno, sino que me refiero verdaderamente a lo poquito que uno puede hacer. Cuando ves, por ejemplo, que alguien, por lo que tú hayas hecho, pusiste una silla, veniste al local, predicaste el evangelio, diste un mensaje y que ves que algún hermano se animó, que un hermano al final te dice, gracias hermano por tu palabra, me ayudó para continuar adelante. Creo que ahí entra también esta satisfacción. Sí. Y donde dices, verdaderamente vale la pena vivir para Dios, para Cristo. Leías tú ese versículo, Josué, en Salmos 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es obviamente un salmo mesiánico, pero que en ese momento también escribe David. O sea, no solamente mira, sino que David también lo está diciendo por él mismo. Y creo que uno también muchas veces se siente satisfecho de hacer lo que Dios le agrada. O sea, cuando uno hace lo correcto para Dios, también uno se siente bien porque sabes que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y no está mal decir eso. No está mal sentirse satisfecho de agradar a Dios, sino que al contrario, hacer la voluntad de Dios es agradable para uno. Uno se siente bien. Se goza uno. Exactamente. Por ejemplo, cuando uno dice, leí mi palabra, la escritura en la casa la leí y compartí algo con mis hermanos y vi que un hermano que a lo mejor andaba desanimado ya tiene razón las razones. Te sientes bien porque dices, fui útil para el Señor. O por ejemplo, oré por algo y oré por una necesidad de un hermano y de pronto me enteré que este hermano ya tiene su chamba. Qué bueno que oré por el hermano, de haber sabido oro antes, etcétera. O sea, te sientes bien. Y ahí vale verdaderamente la pena vivir para Cristo. Yo me imagino el gozo y la satisfacción de Pablo de ver eso y de decir, 3,000 gentes, por la gracia del Señor, creyeron en la obra suya, creyeron en Él como su Salvador. ¿Cuánta satisfacción? Yo estoy seguro que si Él hubiera sacado 3,000 peces, no hubiera estado satisfecho, porque siempre hubiera querido más y nunca hubiera estado satisfecho. Pero cuando vio eso, siguió viviendo para Dios. Y vuelvo a lo mismo, lo que decíamos hace rato. No se desanime, hermano, vale la pena vivir. Pedro negó al Señor. Sí. Y el Señor que llegó y le dijo, no, tú ya no. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y después de eso todavía volvió a encontrarlo en esta situación, donde estaba desnudo, donde estaba otra vez
Y en lugar otra vez de reprenderlo, al contrario, hijitos. O no le dijo, tú ya no eres algo. Exacto. No le dijo, no, sino que al contrario, todavía le dice, tú tienes las llaves, etcétera. Y lo vemos en Hechos, al Pedro líder, al que estaba apacentando la grey, como el Señor le dijo, al que tenía cuidado, etcétera. Eso es, o sea, vale la pena vivir para Cristo cuando uno ve verdaderamente todo lo que eso involucra. Es agradable a Dios y eso es lo que más nos debe de llenar, pero también para los demás, cuando veo cómo puedo ser útil para el hermano, para el incrédulo, para mi asamblea, para alguien que está en necesidad. Yo tengo un versículo más, ya habiendo escuchado que somos, ahora ya cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Dios nos adopta como hijos suyos, y también habiendo leído en Romanos que ya no somos esclavos al pecado, dice en Gálatas 4 y el versículo 6, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y obviamente es algo que deberíamos tener muy en cuenta, de que somos hijos de Dios. Entonces, si otra vez vuelvo a pecado, Ajá. o sea, ¿qué estoy hablando de mi Padre? Ajá. O sea, ¿qué van a ver el mundo de mí? Obviamente van a decir, no, este no es hijo de Dios. No, pero somos hijos de Dios y ya no somos esclavos al pecado. Dice, sino herederos de Dios por medio de Cristo. Y de lo que decías, Paco, de que las cosas que hacemos en este mundo ya no valen. Tenía también en cuenta este versículo en 1 de Juan. Dice 1 de Juan, capítulo 2. Y el versículo 15 dice Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Obviamente, estos versículos van dirigidos a creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y obviamente eso es difícil porque es tratar de doblegar la carne. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obviamente, aquí podemos otra vez volver al tribunal de Cristo. Yo sé, obviamente este mundo es tan perverso que atrapa también a creyentes. Y yo creo que es el propósito principal de Satanás, de atrapar a los creyentes. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios, para apartar de hacer su voluntad, para obviamente hacernos quedar mal con Dios. Y es difícil porque, o sea, nos pone pecados que creemos que no son malos, que no son tan malos, pero nos van envolviendo y cuando menos nos damos cuenta estamos totalmente apartados de Dios. Y obviamente todo esto, dice Juan, que el mundo pasa y sus deseos. O sea, las cosas que hay en el mundo no duran, se van a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios, obviamente los que fuimos fieles seremos probados con fuego. Y Dios, como hemos escuchado buen ejemplo de calcetín, como si fuera así, le va a dar vuelta y Dios va a sacar realmente lo que dimos para Él y lo va a probar con fuego. Entonces, como venimos repitiendo, ¿vale la pena vivir para Cristo siendo ya creyentes? Obviamente sí. Sí, yo como último punto, como ya veníamos o como venimos viendo, una de las cosas que vimos es deberíamos de vivir en santidad, deberíamos de vivir en amor, deberíamos de vivir practicando la obediencia, deberíamos de vivir con gratitud, o sea, vivir de una manera diferente, no para no perder la salvación, sino por gratitud a Dios, lo que ha hecho por nosotros. Y también otra de las cosas que podemos gozar siendo salvos ya es que podemos vivir en paz, con tranquilidad. Dice 1 de Tesalonicenses 4:11, y que
procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias problemas en lugares donde vecinos se mataron a machetazos, donde ya desaparecieron a fulano, donde se agarraron a balazos, donde hubo tal cosa? Entonces, gracias a Dios, uno como creyente puede vivir tranquilamente, dedicándose a lo suyo, trabajando honradamente y sin tener que preocuparse de que a ver si no me agarra la policía, o a ver si no me descubren por este mal negocio que estoy haciendo, o a ver si no me pasa esto por andarme metiendo en este problema. Entonces, otra de las cosas que también podemos practicar viviendo ahora, siendo salvos, siendo hijos de Dios, es vivir en tranquilidad, ocupándonos de lo de nosotros, viviendo para el Señor, teniendo nuestro trabajo, nuestro negocio, lo que sea, pero vivir honradamente y tranquilamente y poder tener esta paz y tranquilidad. Pues yo creo que con eso finalizamos. Nada más, querido amigo, querido hermano que nos escucha, vale la pena. Si la pregunta es, ¿vale la pena vivir para Cristo? Pues por un montón de cosas, pero sobre todo por gratitud. Antes que cualquier otra cosa, por gratitud y por amor al Señor. Simplemente por eso valdría la pena. Todo lo demás, ahora sí que ya es extra. Y tenemos un Dios tan grande, tan lleno de misericordia, que aparte de habernos dado la salvación, también nos dará la recompensa, que también nos da esto de vivir tranquilos, que también nos ayuda a poder llevar una vida en paz, por así decirlo, que nos da la oportunidad como si fuera a demostrar una parte de Él en nosotros, y de que los demás también puedan conocerle a Él a través de lo que nosotros hacemos. Eso también es un privilegio muy grande, de que verdaderamente, como hemos escuchado en los versículos, que el Espíritu del Señor, que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Eso es algo que deberíamos de sentirnos privilegiados de que lo tenemos. Y sobre todo, querido hermano, que usted crea verdaderamente y que se anime a seguir viviendo para Cristo. Si usted últimamente tal vez ha pensado, pues valdrá la pena verdaderamente la vida cristiana, valdrá la pena padecer como cristiano, valdrá la pena seguir en las cosas del Señor. Bueno, todos los demás, mira, se ve que traen sus buenos carros, sus buenas casas, etcétera. Mira, los demás a lo mejor no tienen ninguna tribulación, ninguna preocupación, etcétera. Pero vale la pena, querido hermano, vivir para Cristo por gratitud a Él, y que estoy seguro que el día de mañana que estemos en su presencia, seguramente usted cambiaría cualquier otra cosa por haber dado un poquito más, como dice el himnólogo. Cuando allá esté yo, me preguntaré por qué no le di más, mucho más. ¿Por qué no viví más para Cristo? ¿Por qué no le dediqué más? Si valía tanto la pena el estar una eternidad con Él. Ojalá que eso nos lo llevemos, hablo por mí personalmente, en el corazón, y que esto nos mueva a tratar de vivir más para el Señor. Bueno, es un gusto tenerle de nuevo aquí con nosotros, escuchándonos o viéndonos en YouTube. Si nos está escuchando en Spotify, un saludo nuevamente. Si nos está viendo por YouTube, de nuevo también le agradecemos. Y recuerde que nos puede seguir también en nuestra página de Facebook. Se llama Centro Evangelio La Rinconada. Ahí se publican cosas que se hacen aquí en la Asamblea de Zamora. Se publican noticias. Se transmiten predicaciones del Evangelio a las 7:30 los domingos. En febrero habrá transmisiones regularmente, porque tendremos una serie de predicaciones, por si usted quiere ver algún día de la semana, de las 2 primeras semanas de febrero, lo puede hacer. Ahí se van a estar transmitiendo en vivo a partir de las 7 de la noche. Y pues agradecerle por este tiempo que nos ha estado siguiendo, que nos ha estado escuchando, y ojalá pues pueda ser de ayuda y de bendición estos temas que hemos estado compartiendo con usted. Si también tiene algún tema que quisiera que tratáramos, que quisiera que viéramos, pues también nos lo puede ahí comentar para tomarlo en cuenta. De nuestra parte, pues
Muchas gracias. Gracias. Y que tenga un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.